Sí, la decisión de la jueza Laura Taylor Swain que anula la ley 29 tiene dos dimensiones a mi juicio. Una dimensión política de derechos civiles y derechos humanos, que es la validación de los poderes de la Junta bajo la ley promesa hasta el extremo de anular una disposición aprobada por una legislatura que fue electa por el voto popular, ¿verdad?, de los puertorriqueños, y que el proceso legislativo que se lleva bajo la Constitución de Puerto Rico queda anulado por el arbitrio de 7 personas que no han sido nunca electas ni validadas por el pueblo de Puerto Rico y por tanto están ejerciendo una autoridad tiránica sobre Puerto Rico. Esa dimensión política es muy lamentable y es la destrucción del último reducto que le queda a Puerto Rico de gobierno local, ¿verdad?, bajo la relación política que tiene con los Estados Unidos. La otra dimensión, que es tal vez una más concreta y más inmediata, es que la ley 29 se aprobó con el propósito de aliviar a los municipios que ya de por sí han estado en una situación económica muy precaria, aliviar a los municipios del pago de los fondos de la tarjeta de salud y también de los fondos de los pensionados de los municipios. Esta carga se impuso a base de las disposiciones del plan fiscal y obviamente con el aval de la administración gubernamental en sus inicios. Luego vino la ley 29 que trató de aliviar la carga de pago de los municipios, estableciendo que no tienen que pagar, que esa obligación la asume el Estado. Ahí es que la Junta plantea que esto va en contra del plan fiscal porque los fondos para el pago de estas obligaciones debieran haber salido de los municipios y no del Estado, y radica esta demanda que lamentablemente el gobierno la contesta sin cuestionar la validez jurídica o constitucionalidad de la ley promesa, meramente se circunscriben a alegar que la ley no se debe interpretar de esa manera. Y cuando vimos esa contestación a la demanda nos dimos cuenta que eventualmente la jueza iba a aplicar lo que dice el título 2 de la ley promesa y iba a determinar que la ley era inválida. Eso es a base del derecho, estrictamente a base de lo que dice promesa, ¿no? Y a base de la contestación a la demanda del gobierno, porque no fueron a la raíz del problema, el problema colonial, la situación de subordinación política que viola nuestros derechos civiles y humanos. El hecho de que el gobierno no haya impugnado la ley y que la jueza haya dictado sentencia en contra, pues le ata las manos al gobierno para ir al circuito de apelaciones con un planteamiento diferente o con otra historia, ¿verdad? Que pueda tener más probabilidades de éxito. Por ende, esta sentencia, si el gobierno no logra resolver el issue con la Junta en estas próximas 3 semanas, porque la jueza le dio 3 semanas para tratar de que lleguen a un acuerdo para que entonces no se perjudiquen los municipios. Si no hay ese acuerdo, pues entonces esta sentencia advendría final el día 6 de mayo, pero el gobierno tiene la opción de solicitar la apelación al Tribunal del Primer Circuito en Boston. Pero auguro obviamente que por la ridiculez de los planteamientos que se hicieron en defensa de la Ley 29, pues el Tribunal del Circuito de Apelaciones no va a tener razones jurídicas suficientes para revocar esa sentencia. Así que tarde o temprano las consecuencias de esa determinación de la jueza Taylor Swain van a tocar las arcas de los municipios, a menos que el gobierno pueda llegar a un acuerdo con la Junta, lo cual también está difícil porque dentro de la crisis del COVID-19, pues muchos de los recursos del Estado se están dirigiendo a atender la situación y en ese sentido podría poner en riesgo que se llegue a un acuerdo para que se pueda sustituir el dinero que tienen que pagar los municipios. Para contestar tu primera pregunta, sí vi que se radicó un amicus curiae en apoyo a la ley 29
diciendo que había suficiente dinero para cubrir todas las obligaciones, pero pues la jueza no lo aceptó primero y segundo, pues obviamente no entendió que esos planteamientos eran meritorios, así que no cambian el panorama esa comparecencia del crimen. En torno a los casos que tenemos, pues sabemos que está el caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, está sometido desde el 15 de octubre de este año pasado, se ha tomado más de lo que habíamos anticipado. Lo que nos dicen los observadores más cercanos de estos procesos, profesores de derecho en Estados Unidos, es que mientras más tarde el tribunal en resolver, más sorprendente podría ser la determinación, porque aparentemente no fue. Sí, por eso está ese caso, en donde se cuestiona la constitucionalidad de la ley promesa en términos de la cláusula de los nombramientos de la Constitución Federal. Y ese es el que estamos esperando una decisión que se ha tomado mucho tiempo, pero que decía que profesores de derecho estiman que podría venir una determinación muy interesante y complicada. Hay otras demandas, por ejemplo, las demandas de los empleados del Fondo de Seguro del Estado, que fueron desestimadas por la jueza Taylor Swain en una de las instancias por razón de legitimación activa. Dice que los obreros del Fondo del Seguro del Estado no tienen legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad de la ley, algo que a mi juicio es totalmente absurdo. Y el otro caso también lo desestimó por otros fundamentos que están ambos casos ya sometidos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y estamos esperando una determinación. No sé, la jueza dijo más, la jueza dijo que eran nulas. Eso implica que nunca vinieron a una realidad jurídica, porque al estar en conflicto con el plan fiscal, el mero arbitrio de la Junta de decir eso está en contra del plan fiscal, con eso ya como por fiat, la ley dejó de existir en los libros y lo que hace la jueza es reconocer en la sentencia que eso es lo que ocurrió. Saludos.
Bueno, está en las manos del gobierno y de la Junta llegar a un acuerdo que encuentren dónde están los fondos suficientes para cubrir esa obligación y liberar entonces a los municipios de esa obligación. Pero si no hay acuerdo, eventualmente la Junta estaría imponiendo esa obligación sobre los municipios y habría que ver cómo entonces se puede paliar esto en un futuro. Pero el problema es que dentro de las circunstancias actuales, obviamente, yo creo que debiera enfocarse todo el esfuerzo y todo el dinero disponible a la salud y a la situación de la seguridad alimentaria de Puerto Rico, porque bajo estas condiciones de una epidemia no está garantizada la seguridad alimentaria de Puerto Rico. Bueno, hay unos espacios todavía en donde el poder de la legislatura se sostiene bajo la ley promesa, particularmente cuando se trata de los planes de ajuste de deuda. La legislatura tiene que hacer legislación para emitir los bonos. Lo que se hizo en Cofina, pues eso se podría tener que hacer bajo el gobierno central y ahí la legislatura podría escoger, no legislar. Es lo que muy bien ha hecho en cuanto al acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde la Junta ha tratado de que la legislatura avale esos aumentos y lo perjudicial que va a ser eso para el país, y la legislatura no ha legislado y eso es parte del ejercicio de su poder. Pero en el proceso, obviamente, me parece que en esta etapa la solución de la situación va a ser una solución política entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Saludos. Igual.
Saludos.
Bueno, Isa, yo creo que lo que no podemos hacer es perder la esperanza. La vida siempre te va a presentar muchos retos. Somos un pueblo que ha sobrevivido muchos siglos, ¿verdad? De una historia muy turbulenta. Y aquí estamos, ¿verdad? Tenemos que eh, aumentar, ¿verdad? Los vínculos de solidaridad entre nosotros y tenemos que también extender nuestros vínculos de solidaridad con el resto del planeta para que cuando nos azoten estas situaciones podamos, en conjunto con el resto del mundo, sobrevenirlas. Hasta luego. Bien, buenas noches.